Muy buenas con todos, les saluda Live Empire, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez lo que tienes que hacer es esquipear y buscar, si es que deseas, lo que es el parche. Vamos a hacer el video del parche, que es lo que han cambiado, el equilibrio del combate. Y al final también hay una pelea épica en zona letal. Eso sería todo, muchísimas gracias. Entonces empezamos. ¡Se murió! Diablo, qué difícil me la pusiste. El diablo. Crucero de batalla operativo. Buenos días, comandante. Holy Bastones de hielo, descarga ártica, bastón ártico, ralentización por golpe 10% durante un segundo, se acumula hasta 6 veces. Esto no había, ahora sí hay, han aumentado, agregado esto de aquí al bastón ártico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dicen? Para aumentar la consistencia de descarga ártica, cada carámbano ha sido ajustado para ralentizar a todos los objetivos alcanzados, lo que facilita el lanzamiento de varias descargas. Recuerden que este bastón fue una decepción total, horrible. Luego lo han estado bufeando, creo que esta es la segunda vez que lo bufean, o la tercera vez, no recuerdo, pero lo han estado bufeando y ahí está. Ahora ralentiza a los enemigos, cosa que es, imagínate, 10% durante un segundo, se acumula hasta 6 veces, o sea, 60%, olvídate, ¿esto dónde lo vas a usar? Pues ahora, ¿dónde lo usarás? En las nieblas, en una corrupta, mazmorra corrupta, ya tú vemos. Bastones sagrados, oración desesperada del bastón sagrado, coste de energía ha pasado de 12 a 15. Esto ha sido entonces aumentado lo que es el coste de energía, es una nerfeada. Va a costar más, le están nerfeando aquí el bastón sagrado. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que dicen? Como el bastón sagrado ha sido una opción dominante en el meta 2 contra 2, 2 versus 2, se ha aumentado el coste de energía de oración desesperada para que la falta de energía sea una posible oportunidad de contraataque. Bastones naturales. Semilla espiritual, bastón de druida, tiempo de la espera de relanzamiento pasa de 25 segundos a 20 segundos. Esto es una bufeada, va a ser mucho más rápido lo que es el uso de la E de, aquí sería semilla espiritual del bastón de druida. ¿Por qué? A ver qué dice. Dado que el bastón de druida ha quedado fuera del meta tras cambios anteriores, se ha eliminado el tiempo de espera adicional para volver a lanzar semilla espiritual, con el fin de aumentar su potencia de cura en el juego en grupo, ¿ah? Pero recuerda que alguna vez yo hice una guía enseñándote y explicándote de que este bastón de druida se usa también para hacer DGs grupales. Y este es el concha de mi vecino haciendo boya. Hijo de p***. Bastones de cambiaformas, transformación de hombre lobo del bastón de luna sangrienta, la salud durante la transformación, nerfeado señores, de 1100 a 1000, increíble, ¿eh? Haz otra nerfeada, ya esta gente la verdad, ya cuántas más nerfeadas van a meter a los cambiaformas, no puede ser. A ver qué dicen, ¿por qué lo hacen? Dice, la luna sangrienta sigue siendo un problema para los grupos más grandes. Para que los enemigos tengan más posibilidades de derribar a un hombre lobo, se redujo su vida máxima mientras está transformado. Su madre, no, la verdad,
en grupos grandes. O sea, en grupos grandes, ¿cuántos hombres lobos hay? O sea, imagínate un hombre lobo en ZBZ, masivo. O sea, esto es ridículo, la verdad. Ridículo, la verdad, bien ridículo, la verdad. Le han bajado, la nerfeado la vida, increíble, la verdad. Otra nerfeada más, estúpido, weón. Gente estúpida les vi ahí, weón. O sea, ya no voy a decir nada más. Avanzamos, seguimos. Espadas. Rompe límites de la hoja infinita. Duración del buff de daño de 7 segundos pasa a 5 segundos. Nerfeada, lo han nerfeado, lo han malogrado. Mejor para los que no jugamos esto 8-4, ¿no? Y peor obviamente para el que juega 8-4, 5-4, con altas estadísticas, de, por ejemplo, absorción de vida, no daño de habilidad, claro, daño de habilidad. A ver, ¿por qué? ¿Qué dice acá? La popularidad de la hoja infinita ha aumentado desde que Rompelímites dejó de consumir su buff de daño. Para reducir un poco su poder de lucha cuerpo a cuerpo, Brawling, se ha reducido la duración de su buff. Ya, está bien también, porque el tal... Hay un huevón que para gankeando en zona amarilla con esta hoja infinita y va junto a un healer 8-4, ambos van 8-4 Masterpiece creo que van. Y abusan y sacan un huevo de puntos a los dos nada más. O sea que bueno, una nerfeada de 7 segundos, 5 segundos, es más, deberían nerfear un poquito más, yo diría. Ya, usted ya vean. Cascos, bomba de humo, capucha de vándalo. Ya no silencia a los miembros del grupo, señores. Tremenda bufeada, excelente y bien. ¿Qué dice acá? Bomba de humo fue ajustada para que ya no silencie a los miembros del grupo, ya que este comportamiento era difícil de controlar y provocaba experiencias de juego frustrantes. Así es, sobre todo los nuevitos, ¿no? Por ejemplo, los de zona, no sé, podría ser zona amarilla, podría ser también zona roja, ¿no? En zona negra ya es un poco más avanzado, solamente pocos llevaban esto de aquí, pero qué bien, qué buena bufeada, señores. Ahora sí todo está bonito ya, porque esta es una bufeada para este casco, y el casco es parte de mi build anti-ZBZ, que con la cual van a ver al final del video que estoy haciendo aquí, este videito al final, esa pelea donde utilizamos yo con mi gente esa capucha de vándalo muy buena, anti-engage de los enemigos, tremenda capucha. Zapatos, embestida aplastante de las botas crepusculares, aturdimiento de 2,35 segundos a 2,5 segundos, va a durar más el aturdimiento, por lo tanto esta es una bufeada, señores, muy bien, excelente, y justo estoy utilizando esta botita para jugar ahí en zona amarilla, practicando, divirtiéndome ya cuando quiero y me da la gana, pues obviamente. Se aumentó, pero a ver, ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué? ¿Qué dice? Se aumentó la duración del aturdimiento de embestida aplastante, una habilidad muy predecible, para que sea más gratificante, sobre todo porque sustituye a una opción de movilidad tradicional. Ya, por eso dice que era predecible, pero en fin, muy pocos conocen el uso de esta bota, muy pocos. La gente pro nada más está ahí, pero muy buena bota, la verdad, excelente botita. Me sirve bastante, y es más, al inicio del video, en el intro, ven cómo yo estoy utilizando esa bota. Ya, es muy buena esta bota, me gusta bastante. A ver, señores, finalmente las capas. Esta vaina de aquí, la verdad, a ver, esto es gato por liebre. ¿Por qué? Porque según ellos, lo que nos están diciendo es que nos aumentan lo que es el tiempo, o sea, la reducción del tiempo de espera, o sea, lo disminuyen, que sería un bufo, cosa que está bien. Pero la duración del bufo en sí, está en todos, a ver, en la capa de guardián, de 6 segundos y segundos, nerfea lo que es la duración del bufo. La marca de cuervo también, de 8 segundos a 5 segundos, capa de Morgana, nerfea una desgracia. Ya, una desgracia. Sin embargo, lo que es la reducción del tiempo de espera, que es otra cosa, no es el bufo, el tiempo de espera es más rápido de acuerdo al nivel. Ya, o sea, vas a activarlo mucho más rápido. Bien, entonces medio raro la verdad, gente. Mira acá, por ejemplo, te enseño la capa de guardián que hice acá. El Berserker, antes era 6 segundos, ahora 5 segundos, nerfeado. Pero, ¿qué hice acá? 1 minuto con 0,7 segundos. En cambio esta 8.4, que hice acá, 33 segundos el 8.4. O sea, también ¿quién te va a llevar un 8.4 a zona negra, por ejemplo? No, nadie, poca gente, ¿no? Lo dudo, la verdad, lo dudo bastante. Pero en zona amarilla, bueno, pues el que la lleva cada rato está activando su capa de guardián, ¿no? Asimismo también la capa de Morgana, mira, ahora 26.4 segundos, la 8.4. La capa de hereje, 40.8 segundos también, mira. Ya, eso está bien. Pero los bufos
Capa de Morgana, nerfeado, ahora 5 segundos, antes era 8 segundos. Una desgracia, señores. Capa de Morgana, los que iban de Prisma, los que iban de Caller, por ejemplo. No, bueno, pues ya, ni modo, pues gente, ¿qué vamos a hacer? Eso ha sido todo, señores, muchísimas gracias. No te olvides de dejar tu like, suscribirte, apoya el canal, es un canal chiquito que va creciendo de poquitos, recontra poquitos. Aquí es calidad y no cantidad. Recuerda que otra cosa más, si deseas participar en el sorteo, deja tu nombre de Albion Online en los comentarios, que el sorteo será en abril. Ya han habido muchos ganadores, mucha suerte también. Nada, gente, que le vaya bien. Se lo dijo Live Empire. Chao. El diablo.